No, y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila, en esta ocasión para explicarles la naturaleza de los derechos humanos dentro del paradigma del derecho natural racional práctico kantiano. Pero antes de iniciar con el tema, déjenme recordarles que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y den pulgar arriba para seguir recibiendo notificaciones de temas como este y de otros de mucho interés. Pues bien, entremos al tema. La naturaleza de los derechos naturales, de los derechos humanos como derechos naturales dentro del paradigma del naturalismo racional práctico kantiano. Para eso, quiero iniciar explicando lo que establece el artículo 44 de la actual Constitución Política de la República de Guatemala. Esta Constitución es un pacto político, ético, moral, jurídico y social inspirado en el derecho natural racional práctico kantiano. El artículo 44 de la Constitución establece que se garantizan todos los derechos inherentes a la persona humana, aunque no estén regulados por escrito, y que serán nulos de pleno derecho todas las leyes, disposiciones, reglamentos de cualquier naturaleza que tergiversen, disminuyan o restringen los derechos garantizados por la Constitución. Pues bien, el artículo 44 de la actual Constitución Política de la República de Guatemala nos está diciendo que el paradigma que inspira los derechos humanos en nuestra Constitución es el derecho natural, racional, práctico kantiano. Se garantizan los derechos inherentes a la persona humana, a la persona humana. Es muy importante entenderlo y comprenderlo. Quiere decir entonces que el ser humano es la fuente del derecho. Por eso es derecho natural. Y el ser humano es la fuente no por una disposición teológica o divina, sino por el solo hecho de ser un ser humano, por el solo hecho de tener la capacidad y la potencialidad de racionar, de tener racionalidad. Y por eso, entonces se le considera que es el sujeto cognoscente, constituyente de la realidad, que es el principio y el fin de la sociedad, la persona humana. Entonces, el ser humano es la fuente del derecho en el paradigma del derecho natural racional práctico kantiano. Sin embargo, para hacer acopio y una explicación profunda de lo que son los derechos humanos bajo el paradigma del derecho natural práctico kantiano, tenemos que explicar otros paradigmas. Actualmente existen otro tipo de derechos humanos que tienen otras ideologías. Tenemos los derechos humanos que están siendo construidos y promulgados bajo el paradigma del realismo sociológico neomarxista. Este paradigma del realismo sociológico neomarxista, fundado en los postestructuralistas como Michel Foucault, como Jacques Derrida, como Jean-François Lyotard, nos dicen que el concepto de persona humana ya no existe. Para Foucault, la persona humana no debe existir. Recordemos que ellos se basan en el paradigma del realismo sociológico neomarxista. Entonces, como tienen una orientación de base marxista, dicen que el concepto de persona humana ilustrada, creada, implementada por Immanuel Kant, fue creado por la burguesía. Todo lo que la burguesía creó es falso. Todo lo que creó la burguesía son estructuras de poder que deben ser deconstruidas, dice Derrida, destruidas, deconstruidas. Todo lo que creó la burguesía. Ellos le llaman a la cultura judeocristiana todo lo creado por la burguesía. Lo que creó la burguesía parece la cultura judeocristiana. Y entonces el concepto de persona humana bajo la visión judeocristiana que quedó plasmada en la ilustración por medio del filósofo Immanuel Kant, que la persona humana es superior a las cosas, que la persona humana no es un medio, que no es igual a los animales, que no es igual a los demás elementos de la naturaleza, sino que tiene una preponderancia, tiene una primacía. Esto deriva del principio judeocristiano de que el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. El ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios tiene la potencialidad de ser superior a las demás cosas no humanas. Y esto se recoge en la ilustración cuando establece Immanuel Kant que la persona humana no es un medio, no es una cosa, no puede ser explotable, no puede ser sometida, sino que es un fin en sí mismo, tiene dignidad la persona humana. Es tal cuenta entonces que la persona humana no es un medio, sino es un fin y es generadora de derecho natural, de derecho a la libertad, a la igualdad, al trabajo, al comercio, a la propiedad privada, a sus libertades civiles, a sus libertades públicas. Entonces, vienen otro paradigma, o lo que es el realismo sociológico neomarxista, y nos dicen que los derechos humanos no pueden ser estos, porque como el concepto de persona humana no existe, porque la burguesía implementó, impuso como una estructura de poder este concepto, entonces ese concepto de persona humana ya no existe. Ahora todos los que éramos humanos
Ahora tenemos que autopercibirnos y ver qué somos. He dado cuenta que si el concepto de persona humana no existe, tampoco existe el sexo biológico. No existe la ciencia creada por la persona humana. Y entramos a una época de posverdad, a una época casuística, a una época donde todo es casuístico, todo es relativo, a una posverdad. Si la persona humana no existe, la ciencia tampoco existe, la verdad no existe, el sexo biológico no existe y junto al paradigma, el realismo sociológico neomarxista viene la ideología de género. ¿Por qué? Porque como no existe el concepto de persona humana, no existe el sexo biológico y entonces cada quien se autopercibe como hombre, como mujer o como otra variante. Te das cuenta que incluso puede autopercibirse como no humano. Y entonces los derechos humanos bajo este paradigma ya no son derechos humanos, sino son derechos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el ser humano es un elemento más en la naturaleza. Y ahora hay derechos de los animales, derechos de las plantas, derechos de la tierra, derechos del agua, derechos del ambiente. Y esos derechos son iguales o incluso superiores a los derechos de la persona humana. Y entonces bajo este paradigma ya no existe el concepto de persona humana y ya no existen los derechos humanos como derechos naturales de la persona humana, sino existen los derechos de la naturaleza, derechos animales, derechos de las plantas, derechos del ambiente. Y el ser humano se encuentra muy inmiscuido en todo eso, imbuido en todo eso. He dado cuenta que el ser humano se encuentra a la misma altura que los animales, las plantas y las cosas. El ser humano deja de ser un fin y se convierte en un medio bajo este paradigma. Por otro lado, para el fascismo, los derechos humanos no existen, porque para el fascismo lo que existen son los derechos de la nación. El fascismo como un totalitarismo, lo que ve es la nación como una persona. Esto basado en lo que pensaba Jorge Guillermo Federico Hegel y más tarde también el filósofo Friedrich Nietzsche, que establece que prácticamente la persona humana individual no existe, lo que existe es la nación como una persona colectiva, compuesta de seres con voluntad de poder, en donde los más poderosos, sociológica, económica, moral, económicamente, deben ejercer el poder de la nación. Es tal cuenta que todos los integrantes de la nación deben sacrificar sus derechos individuales en pro de los derechos de la nación. Esto es lo que dice el fascismo. No hay derechos humanos individuales, son los derechos de la nación. Y los derechos individuales tienen que sacrificarse en pro de la nación porque la persona individual, humana individual no existe, lo que existe es la nación. Por otro lado, el positivismo nos dice que los derechos humanos no existen. El positivismo tradicional. Solo existen las leyes creadas por el Estado, pero las leyes únicamente tienen como objetivo ordenar, autorizar o prohibir. Por lo tanto, los derechos humanos no existen en el positivismo tradicional. Pero luego viene el positivismo contemporáneo de Ferraioli y el positivismo contemporáneo de Ferraioli nos dice que los derechos humanos existen, pero los crea la ley. Pero la ley la crea el Estado. De tal cuenta entonces que los derechos humanos los crea el Estado a través de la ley. Y también los podía derogar, de tal cuenta que el Estado a través de la ley podía derogar el derecho a la libertad de expresión, podía derogar el derecho a la propiedad privada, podía derogar el derecho a la libertad de comercio, porque son derechos creados por la ley, son construcciones sociales, no son derechos naturales. Estos otros paradigmas están en contra del concepto de persona humana como sujeto y fin del orden social, mientras que el paradigma de derecho natural racional práctico nos dice que la principal fuente del derecho es la persona humana. La principal fuente del derecho es la persona humana. Según el artículo 44 de la actual Constitución Política de la República de Guatemala, la principal fuente del derecho es la persona humana y no la ley. Porque incluso si la ley contradice, tergiversa, disminuye o restringe los derechos naturales de la persona humana, son nulos de pleno derecho, establece el artículo 44 constitucional. En tal cuenta, entonces, que la persona humana es la fuente del derecho y la ley no puede limitar los derechos naturales de las personas. La persona únicamente se someterá a la ley en el momento que cometa delitos. En el momento que cometa delitos, entonces, por actuar irracionalmente, se estará sometiendo al imperio de la ley. Pero mientras está actuando dignamente, actuando honradamente, honestamente, actuando con racionalidad, la ley no puede limitar sus derechos naturales. El ser humano debe expresar sus derechos naturales. Entonces, bajo el paradigma del derecho natural, racional, práctico, se garantiza la democracia y libertad, se garantiza las libertades civiles, las libertades públicas. El ser humano debe crecer, debe garantizársele su libertad. El Estado no debe inmiscuirse, no debe disminuirle, no debe entorpecerle el ejercicio de sus derechos. El Estado solo debe garantizar que nadie atente contra los derechos de otro y servir de árbitro en la eventualidad que entren en pugna los derechos de uno con otro. Los derechos humanos deben optimizarse y cada persona debe manifestar y hacer crecer sus derechos, la libertad de empresa, libertad de comercio, libertad de industria, libertad de trabajo, libertad de propiedad privada, libertad de expresión, libertad de visión del pensamiento, libertad de creatividad, libertad de la libre expresión creadora, libertad de propiedad intelectual. El ser humano debe crecer. Entonces, los derechos humanos bajo el paradigma del derecho natural racional práctico son aquellos que son inherentes a la persona humana y que están basados en el fundamento, en primer lugar, de la cultura judio-cristiana, de que el ser humano no es cosa, lo cual
se complementa con la Ilustración y con el concepto de dignidad de Immanuel Kant bajo el imperativo categórico de dignidad del ser humano no es cosa, no es un medio, no puede ser sujeto de explotación ni puede ser explotado. El ser humano es digno, el ser humano es libre y es un fin en sí mismo y por lo tanto es generador de derecho natural. Esos son los derechos humanos bajo el paradigma del derecho natural, racional, práctico, en donde se establece que la principal fuente del derecho es la persona humana. La principal fuente del derecho son los derechos humanos como derechos naturales inherentes a la persona humana, los cuales son la base de la libertad, la base de la democracia liberal, la base de la actual Constitución Política de la República de Guatemala, inspirada bajo el paradigma del derecho natural, racional, práctico, kantiano, en el cual establece que se garantizan todos los derechos inherentes a la persona humana, aunque no estén regulados por escrito y que ninguna ley puede limitarlos, porque si una ley disminuye, restringe, vulnera, altera, conculca o tergiversa estos derechos, será nula de pleno derecho. Y esta es la naturaleza de los derechos humanos bajo el paradigma del derecho natural, racional, práctico, kantiano. Fue un gusto compartirles, así que les recuerdo que suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, pulgar arriba, y así irán recibiendo contenido de mucha utilidad sobre este tema y otros temas de mucho interés. Así que fue un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.